Bueno, vamos a ver el algoritmo general de manejo de la infección respiratoria aguda febril, un flujograma de manejo. Entonces, empezamos con un primer contacto del ciudadano con el sistema de salud, con una llamada telefónica al sistema de urgencia pidiendo auxilio, o bien una entrevista en un consultorio, o bien una entrevista en un departamento de urgencias. Entonces, en ese momento vemos si la persona cumple criterios de caso sospechoso. A tal fin, recomendamos que periódicamente revisen la web del Ministerio de Salud de la Nación, porque los criterios van cambiando. En este caso, si llegara a cumplir criterios, lo vemos en la pantalla siguiente. Si no los cumple, si tiene síntomas aislados como fiebre o un síntoma respiratorio aislado, se hace la asistencia habitual, se contacta con el médico de cabecera, y se le indican pautas de alarma, en especial la dificultad respiratoria. Pero también el automonitoreo de la fiebre, la presencia de tos seca o húmeda, la odinofagia, la presencia de instalación súbita de anosmia o disgeusia, y en el caso que haya habido alguna exposición durante los 14 días posteriores. En este caso, bueno, vamos a mencionar qué hacemos ante un contacto estrecho de un caso de COVID-19, esa persona va a aislamiento domiciliario, según las pautas que se conocen, que va por 14 días, y en ese lapso se evalúa si hace fiebre y uno o más de los síntomas respiratorios que conocemos. En el caso que sí, se comunica a la jurisdicción, se hace un laboratorio con una PCR, que si llega a dar positivo, el paciente pasa a ser un caso confirmado de COVID, y si da negativo, evaluaremos otras etiologías, que si se las encuentra, se hace el manejo específico de la misma, y si es negativo, sigue con sus 14 días de aislamiento. Lo mismo si la persona, volvemos a este sector del algoritmo, si no presenta ni fiebre ni más síntomas respiratorios, cumple los 14 días, y a los 14 días se da el alta de aislamiento. Pero en algunos casos, y en especial en personal de salud, se recomienda la PCR el día 12. Y los que no son personal de salud, hay alguna cuestión con este tema que probablemente con las nuevas investigaciones se solucione, pero en principio sabemos que la persona puede terminar su aislamiento y haber adquirido una enfermedad en forma asintomática. ¿Cuál es la prevalencia del COVID asintomático? Van de 18%, 25%, 50%, y un estudio que se hizo en Cava da un 70%. Ahora también hay algunos reportes que dicen que un virus después del día 10, 8, 10 deja de ser infectivo aunque dé la PCR positiva. Todo esto tendrá que ser dilucidado en breve con nuevas publicaciones. ¿Cómo definimos un contacto estrecho? Bueno, es toda persona que haya dado cuidados a un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas. Acá sabemos que las personas pueden estar confirmadas y no presentar síntomas porque comienzan a eliminar virus aproximadamente 48 a 72 horas antes de manifestar el síntoma, y que no hayan usado las medidas de protección adecuadas, o personas que hayan permanecido en una distancia de menos de 2 metros con un caso confirmado, mientras el caso estaba sintomático durante al menos 15 minutos. También considerar algunas cuestiones respecto a lo que es contacto en barrios populares, pueblos originarios, instituciones cerradas, penitenciarías, geriátricos, o de internación prolongada. Personas que compartan habitación, baño, cocina, personas que concurran a centros comunitarios con proximidad estrecha. Y después las clásicas definiciones de lo que es un contacto estrecho en un avión o en un bus o en un buque. En referencia personal de salud se considera menos de 2 metros de un caso confirmado de COVID-19 durante 15 minutos. Esto podría ser compartir un consultorio, compartir una sala de espera, o que haya tenido contacto directo con secreciones, puede ser tos, estornudo, o con el entorno donde está el paciente, la habitación, el baño, la ropa, el equipo médico, o que esté en el mismo ambiente durante los procedimientos que generan aerosoles. Para más detalles, esta es el link a la página del Ministerio de Salud, donde se habla de evaluación y de riesgo de los trabajadores expuestos. En referencia a este periodo de aislamiento,
Nosotros, bueno, estamos acostumbrados a decir que en general las personas enferman el día 5 o 6 después del contacto. En realidad, esa afirmación corresponde a la media, acá la tenemos. Esta es la persona desde el día 0 de contacto hasta el día 14, y acá es cuando empiezan a enfermar, o sea, los contactos que van a ser síntomas, porque algunos no van a ser síntomas, van a positivizar y no van a ser síntomas. Esto empieza el día 2, termina el día 12, o sea que entre el día 2 y día 12 vean esta curva lineal. Uno hasta podría arriesgar a decir que enferma un 10% por día aproximadamente, y en el medio, en el día 5 aproximadamente, ya se ha infectado, ya ha hecho síntomas el 50%. Pero todavía queda un 50% más, que a un rango de 10% por día, hasta el día 12 pueden llegar a completar a todos los pacientes que llegan a hacer síntomas. Y respecto a la eliminación viral, hay un trabajo que habla de una media de 31 días con rangos que van del día 18 hasta el día 48. Pero como se mencionó antes, ¿en qué momento el virus que sigue dando PCR positiva deja de ser infectivo? Según un trabajo, día 8, 9, 10. Pero esto también tiene que ser confirmado. Acá tenemos el ejemplo de nuestro seleccionado Paulo Dybala, que en Italia se infectó y a los 46 días, después de hacerse 4 pruebas, recién ahí pudo reintegrarse. Respecto a la definición de casos sospechosos, tenemos un primer criterio, que es toda persona con 37.5 o más, y alguno de los siguientes síntomas. Puede ser tos o disfagia, dificultad respiratoria, o anosmia disgeusia reciente, más un historial de viaje fuera del país o un historial de viaje o residencia en zonas de transmisión local. Un segundo criterio que se refiere a toda persona, ya sea trabajador o persona residente de instituciones cerradas o de internación prolongada, personal esencial y habitante de barrios populares y pueblos originarios, que presenten 2 o más de los síntomas que se mencionaron recientemente. Acá mencionamos penitenciarias, residencias de adultos mayores, neuropsiquiátricos y hogares de menores. Y personal esencial es la Fuerza de Seguridad y Fuerzas Armadas. Considerar también las personas que brinden asistencia a personas mayores. Y después hay una definición de lo que es un barrio popular, donde la mitad de la población no tiene título de propiedad, no tiene acceso a 2 o más servicios básicos. Hay un tercer criterio, que es toda persona que sea un contacto estrecho de un caso confirmado, donde se le pide 1 o más de los síntomas ya conocidos. 1 o más. Un cuarto criterio es todo aquel que presenta anosmia disgeusia de aparición súbita, sin otra causa clara, que en este caso se lo aísla 72 horas con una toma de muestra al tercer día. Y un quinto criterio, que es variable según la zona, tenemos jurisdicciones definidas con transmisión local, en este caso hablamos de toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, casi toda la provincia de Buenos Aires, y algunas ciudades de Chaco, Tierra del Fuego, Córdoba y Río Negro, esto digamos al día de la fecha, donde en estos casos, en estas regiones, es todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía, sin otra etiología. Traducido, esto sería una neumonía al menos leve. En cambio, en jurisdicciones definidas que no tienen transmisión local, es un paciente que debe tener una IRAG, o sea, una NAC moderada a grave. Y en caso sospechoso en personal de salud, es toda persona que reside y trabaja en áreas sin transmisión local. En este caso, necesitamos 2 o más de los síntomas conocidos. Pero a una persona que reside en áreas con transmisión local y o trabaja en centros de salud que atiendan pacientes, es 1 o más de estos síntomas. Bueno, volvemos a la evaluación inicial. Un caso sospechoso, se hace el test, el resultado puede ser tardío, positivo o negativo. Cada vez va a haber menos resultados tardíos, pero todavía en algunos sectores del país el test puede tardar 3 a 4 días. Hasta que llegue, esta persona sigue en categoría de sospechoso.
Si es positivo, ya se lo considera COVID-19, y si es negativo, bueno, continuamos con la asistencia habitual, que contacta al médico de cabecera, se le indican pautas de alarma, en especial la dificultad respiratoria, y considerar que puede ser un falso negativo. Con el caso sospechoso o positivo, buscamos factores de riesgo, buscamos una edad, si tiene 60 o más, la saturación, una rutina de laboratorio habitual, una placa de tórax, o eventualmente una ecografía, si se dispone y es de mayor comodidad para el equipo tratante, la valoración de la disnea y del examen físico pulmonar. Y acá nos remite a 3 escenarios: sin evidencia de neumonía y sin dificultad respiratoria, con evidencia de neumonía o sin evidencia de neumonía, pero alguna alteración de datos de laboratorio o presencia de algún factor de riesgo o de saturación. Bueno, en el primer caso, sin evidencia de neumonía, sin dificultad respiratoria, son pacientes leves, son coronavirus leves, y esos pacientes, según la logística de la región donde estemos, va a tener distintas rutas. Puede ser aislamiento con pautas de alarma y controles, ya sea en hoteles o en su domicilio, según la logística de cada región. Si hay evidencia de neumonía, se ve en la pantalla siguiente, y si no hay evidencia de neumonía por alteración de laboratorio o presencia de factores de riesgo o de saturación, se hará una valoración clínica para ver si ese paciente es considerado entre leve o moderado. Entonces, si tenemos evidencia de neumonía, bueno, a lo que ya habíamos dicho de entrevistar factores de riesgo, buscar la edad, saturación, la rutina de laboratorio habitual, vamos a agregar gases en sangre, marcadores humorales como el dímero D, la PCR, la ferritina, la LDH, coagulograma, eritrosedimentación, troponina o procalcitonina. Todo esto va a ser dependiente de la complejidad del centro donde se está atendiendo el paciente. Se va a hacer un score, que son los scores que determinan cuán grave es una neumonía, como para ver si amerita internación o no. Podemos hacer el CUR 65, pero podemos hacer otro, el que esté acostumbrado al centro. Puede ser el CRB, puede ser el PSI. Después haremos scores que indiquen que una vez que está clara la indicación de internación de la neumonía, hay scores que nos dicen si esa neumonía puede ser para sala general o para cuidados críticos, como el ATS-ITSA o el SMART-COP. Se le hará una imagen, placa de tórax, ecografía, tomografía, lo que se disponga en el centro, un panel viral según disponibilidad también, hemocultivos y antigenuria para neumococo. Los factores de riesgo que vamos a buscar son la edad, 60 años o más, presencia de diabetes, cardiopatía, nefropatía crónica, EPOC, enfermedad pulmonar estructural o inmunocompromiso. La valoración clínica consta de mirar la dificultad respiratoria, si hay una frecuencia respiratoria por arriba de 30, si hay una saturación de 93 o menos, cómo está la conciencia, el estado de hidratación, si los síntomas respiratorios van progresando, si hay alteración de los signos vitales, si baja la presión, si hay taquipnea, si la placa de tórax es anómala, o si la comorbilidad de base se está descompensando. Entonces, acá tenemos al paciente con neumonía, entonces nos vamos a plantear. Hacemos un score de gravedad, por ejemplo el CRB 65, miramos la saturación, miramos los marcadores, y tenemos 2 escenarios. Uno donde está todo bajo, CRB 0, saturación de más de 93, y marcadores normales. Entonces ahí nos planteamos, el paciente puede recibir medicación oral, no tiene soporte familiar, no tiene derrame pleural. Bueno, en el caso que esté presente alguna de estas condiciones, el paciente se debe internar. Pero en el caso que no estén presentes, bueno, ese paciente en condiciones habituales, una neumonía habitual sería para tratamiento ambulatorio, pero acá hay que considerar cada región si se interna o no según los protocolos locales. En cualquiera de estos casos, estos pacientes son con neumonía leve. ¿Qué? Si el paciente tiene los factores de riesgo mencionados, se va a comportar como una neumonía moderada y se va a internar en sala general. Volvemos a este sector del algoritmo. El paciente puede tener entonces un CRB de 1 o más, puede tener una saturación de 93 o menos, o los marcadores humorales estar elevados. Ese paciente claramente se va a internar.
Y ahí aplicamos un score como el SmartCop o el ATS, que en caso que nos den scores elevados, el paciente se lo considera grave y va a ir a cuidados críticos, y en el caso que no se lo considera moderado, va a sala general. Obviamente los scores nos van a apoyar en el juicio clínico. Entonces, al paciente internado, obviamente ya va a estar aislado, puede estar entonces en sala general, siendo una NAC leve con factores de riesgo o una NAC moderada, o puede estar en terapia intensiva como una neumonía grave. El tratamiento en ambos no se nos va a modificar. Va a recibir ceftriaxone, 2 gramos única dosis. Esto hace que el personal de enfermería tenga menos contacto con el paciente, a diferencia de si estuviéramos usando AMS, que requiere 4 contactos diarios. Va a recibir oseltamivir. Y las drogas anti-COVID, que cada vez tienen menos evidencia científica, según protocolo de investigación en marcha o según guías del ministerio. En el caso que confirmemos influenza negativo, suspendemos el oseltamivir, y si confirmamos el COVID negativo, suspendemos la droga anti-COVID. En el caso de una NAC leve, sin factores de riesgo, solamente antibióticos y oseltamivir. Considerar que, dada la falta de evidencia actual de cualquier terapéutica anti-COVID implementada, se sugiere que la misma, no solamente los antivirales, ¿no?, sino el plasma, los corticoides, el tocilizumab, toda la medicación se realice bajo protocolos de investigación. Un par de datos para ir cerrando. El paciente que está internado con un cuadro leve o cuadro moderado que está en sala general, considera que la insuficiencia respiratoria aparece entre los días 7 y 10. Es el periodo donde tenemos que intensificar ese monitoreo en la sala general o de cuidados progresivos. ¿Y qué tipo de monitoreo? Por supuesto, el monitoreo respiratorio, pero también el monitoreo de los marcadores humorales. Y tener en cuenta en pacientes graves que tal vez requieran de cuidados críticos, considerar si son candidatos a cuidados críticos o son candidatos a limitación del esfuerzo terapéutico. Esto lo vamos a valorar según la presencia o no de fragilidad, las comorbilidades, la expectativa de vida y la funcionalidad previa. Así definiremos si haremos atención de soporte vital y limitación del esfuerzo terapéutico.